nos hemos tornado necios. Bueno, esta palabra desciende del latín que dice necius. Necius es la contradicción de sire, que es conocimiento o saber. Es decir, necius, necio en español significa no saber. Ahora bien, esta situación la hemos visto mucho en la Biblia, pero realmente, ¿quién es una persona necia? Bueno, una persona necia es una persona obstinada, con contradicción, poca autocrítica y poco dispuesto a aceptar el consejo, ayuda o pensamiento de los demás. Se dice que es lo contrario a la palabra sabiduría. Ahora bien, hay un versículo muy interesante y muy fuerte que habla a Salomón. Salomón, recordemos que es el hijo de David y considerado el hombre más sabio de este mundo y que no hubo ni habrá otro como él. Ahora bien, él dice en Proverbios 26:11 esto, dice: como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Ahora bien, nosotros sabemos que algunas personas representan en su totalidad esa palabra al no entender de razones. Sin embargo, yo les pregunto algo. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos examinado si nos hemos vuelto necios en algo? Incluso en alguna parte del conocimiento, hasta la parte autocrítica o incluso la guía divina. Hay muchas veces que nosotros estamos tan casados con una idea bíblica que nos haya enseñado pues, nuestros padres, el pastor, el lugar donde congregamos, donde vamos a reunión, o algún personaje o situación que nos ha enseñado, y que estamos tan casados que si oímos algo diferente lo negamos, contradecimos y nos enojamos alegando que lo que nosotros sabemos es lo verdadero. ¿Cuántas veces hemos tenido esa necedad, no solamente en las cuestiones de Dios, sino en nuestra vida en particular? A mí me recuerda esa parte de Salomón que a veces el necio justamente hace un arrepentimiento, de repente vuelve la terquedad, dice yo estoy bien y vuelve a repetir. Y vuelve otra vez un ciclo indefinido. Y eso si llegamos al arrepentimiento, porque muchas veces la necedad o la terquedad no llega ni siquiera a una parte de ciclo, sino siempre es una tras otra sin pensar que estamos en una contradicción. Ahora ven, hay una situación muy interesante y es que yo la parte de la necedad la comparo a un hombre que justamente llega a su mujer y le dice que hizo el súper y que trajo puros productos de limpieza. El hombre agarra un envase y dice, trajiste un refresco, y ella le dice, no, es un detergente líquido, no, es un refresco, viene en botellas, y no, es un detergente líquido, yo lo compré, no, es un refresco. La señora, al ver que pues la discusión era en balde, se retira y el hombre destapa justamente este envase y lo empieza a beber, empieza a soltar espuma, a saber feo, a dar arcadas, y la señora dice, es que te dije que era jabón líquido. No, sabe a jabón, pero es un refresco. Y así, de ridículo a veces, como puede sonar este ejemplo, así nos tornamos nosotros alrededor del conocimiento de muchas cosas, y no solamente en cuestiones espirituales, sino que en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces estamos tan casados con alguna forma especial de hacer alguna situación, tal vez una limpieza, tal vez una forma de manejar, y tal vez en queramos impartir hasta esa justicia de que yo manejo bien pero los demás no, o querramos convencer a esa persona necia? Justamente estamos cayendo en una contradicción, porque créanme, yo siempre se los he dicho, la parte de la sabiduría viene de la duda, de la pregunta que nos tenemos que hacer diariamente para observar un nuevo conocimiento, no creer que lo que nosotros sabemos, inclusive de Dios, es todo. Yo cuántas veces no he escuchado a personas que dicen que conocen a Dios, y díganme, ¿realmente cuántos de nosotros conocemos a Dios? Dios nos conoce perfectamente a todos, desde antes de nuestro nacimiento hasta lo que somos hoy en día, pero nosotros realmente pocas veces tenemos la oportunidad de aceptar un conocimiento de Dios, porque recordemos, tenemos un Dios de lo sobrenatural, algo espiritual, que nosotros no podemos comprender si lo tornamos en forma carnal. Tenemos que apelar a nuestro lado espiritual y solamente con Dios para poder conocerlo a Él. Ahora bien, hay una situación muy importante y es una aseveración que hizo Jesús, y fueron unas palabras muy duras. Lo vamos a ver en Mateo 5:22 y dice: pero yo os digo
que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora bien, esta situación es muy interesante, ya que Jesús no solamente habla de la palabra que nosotros podamos apelar hacia la otra persona, sino que habla de lo que hay en nuestro corazón. Entendamos que cuando nosotros nos enojamos, le decimos necio, insultamos, agredimos a alguien de forma verbal, estamos justamente con un corazón enojado, de odio, queriendo lastimar a la otra persona. Ya ni siquiera apelar, simplemente le decimos tú no entiendes, eres un necio, y lo que queremos es que se sienta mal porque ya ni siquiera nos interesa esa parte de enseñar o de sabiduría. ¿Y cuántos de nosotros ejercitamos la paciencia justamente ante ideas que no son las nuestras, pero que podemos aceptar, respetar y empatizar como forma de amor hacia nuestro prójimo? ¿Cuántas veces ese hecho nos dice, no, es que es contrario a mí? No, tú no estás aceptando la idea, estás siendo paciente, estás siendo amoroso y estás siendo justamente como lo haría Jesús. Jesús, realmente tú crees que si le hubiera señalado los pecados siendo Dios a cada una de las personas como lo describía la Biblia, que se sentaba con rateros, prostitutas y otras personas singulares con pecados expuestos, si se los hubiera señalado, tú crees que no hubiera sido posible siendo él Dios? Pero yo te pregunto, ¿acaso lo hizo? Siempre dijo, no te condeno, no peques más. Y la parte de no pecar era porque justamente cuando uno está en ese envoltorio del demonio, pues uno cae a expensas de él y nos puede ir mal. Realmente no era una advertencia, era cuidado, porque si tú te alejas, aquel no se va a tentar el corazón con tocarte. Ahora bien, hay un punto también de discusión muy interesante, porque vemos a Jesús decir que no le diga necio a los demás, y vemos justamente más adelante en Mateo 23:19 la siguiente situación, y dice: necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Estas también fueron palabras de Jesús. Muchos la toman como una contradicción. Si nosotros nos fuéramos al hebreo original, entenderíamos que inclusive las palabras que usó entre un párrafo y otro fueron diferentes connotaciones. Sin embargo, la traducción nos da la palabra necio en ambas. Sin embargo, hay una situación muy interesante, que Jesús estaba en medio de un discurso hacia los escribas y fariseos, no refiriéndose a alguien en personal, sino a la actitud de una persona necia, hablando del tema. Entonces, ni siquiera aunque se use la misma palabra es una contradicción, sino es una aseveración. Es que si ustedes, siendo estudiosos de la ley, no aceptan realmente esta parte, están siendo necios. No lo hizo con una connotación para referirse a una persona o para lastimar o doblegar, sino lo hizo para enseñar. Así que siempre vemos al maestro usando el lenguaje tan apropiadamente como lo deberíamos de usar nosotros con los demás. Ahora bien, si tú estás pensando en alguna persona necia, detente. Creo que aquí es donde justamente debemos de entender que el cambio no lo podemos hacer en los demás, debemos de empezar siempre por nosotros mismos. Tú pregúntate, ¿cuántas veces he estado tan duro en mi pensamiento, tan cerrado, tan difícil, que no acepto consejo, no acepto ni siquiera algún tipo de enseñanza además de lo que yo creo saber? Si tú estás envuelto en esa situación, en tu familia, en tu pareja, en tu trabajo, en la iglesia, en la Biblia, en cualquier tipo, detente. Posiblemente tú también estés cometiendo un error de necedad, tal vez en otro ámbito de vida, y la persona que tengas enfrente tal vez te molesta, porque a veces el reflejo de los demás nos hace notar que también nosotros tenemos ciertas situaciones que mejorar en nuestra vida. Así que no trates de cambiar a los otros, autoexamínate. Una autocrítica a tiempo nos puede evitar muchos dolores de cabeza, ya que justamente podemos abrirnos al conocimiento, a la sabiduría. Ahora yo te pregunto, ¿ustedes quieren oír a Dios? ¿Ustedes quieren una relación con Dios? Créanme, nada de este mundo carnal se puede acercar a tener una relación con Dios. Se tienen que meter al mundo desconocido hasta ese momento, un mundo espiritual que solo Dios les puede llevar. ¿A poco entonces ustedes no estarían dispuestos a abrirse al conocimiento y a la guía de Dios, enseñándoles algo que ustedes realmente no pueden saber a ciencia cierta sin su presencia? Entonces sí tendrían que dejar de ser necios
y entender que existe algo mucho más. Ahora bien, yo les digo y les doy un consejo, siempre autoexamínense, ábranse a las ideas, lleguen a un conocimiento superior, a un entendimiento donde ustedes se acerquen cada vez más a la verdad, que esa es nuestra intención, pero siempre, siempre con la guía de Dios a un lado. Dios siempre tiene que ser nuestro principal maestro a través de su palabra, a través de la oración, a través de incluso una autocrítica. Siempre la Biblia tiene textos que nos resaltan a través del Espíritu Santo y nos hablan tan tajantemente que nos dan una enseñanza. No se cierren, no se cierren ante ninguna idea, porque a veces nosotros lo que vemos no es lo mismo que ve Dios en nosotros y en los demás. Así que bueno, no me cansaré de decirlo, no lo olviden, Dios los ama mucho, son lo más bello que ha hecho en este mundo y lo único que está esperando es que ustedes acepten ese amor, aceptando que Jesús murió y resucitó por todos nosotros, pagó nuestros pecados y que ahora lo único que necesitamos hacer es aceptar para empezar este camino de vida con Él. Así que no lo olviden, Dios los ama mucho, Dios los bendiga.